Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres o en el momento que nos vayas a ver, si va a ser esto a través de un video, del video grabado que vamos a estar transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Soy Leticia Gómez, soy la creadora y directora del proyecto SOMAR y les doy la más cordial bienvenida a nuestro último día de la segunda semana de comunicación del Congreso SOMAR Nexus 2022. Todavía nos quedan 2 semanas, entonces vamos cerrando, vamos a decir, la primera parte de este Congreso vamos a tener hoy dos sesiones muy interesantes y empezamos hoy con 2 grandes mujeres, coaches, amigas, que nos van a presentar un tema muy interesante, Olga Saldarriaga y Gemma Bernabé. Originalmente estaba programado para que se presentaran con otra coach, con Celeste Mercado, pero lamentablemente ella está con ciertas condiciones de salud que no le permitieron estar aquí. Les manda saludos y creo que está acompañando desde donde está a Olga y a Gemma, pero fue partícipe de esto que nos van a presentar el día de hoy, ¿no? Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida y Lourdes nos va a leer un poquito nos va a decir un poquito de qué es lo que van haciendo Gemma y Olga. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, para mí es un gusto presentar la semblanza de Gemma Bernabé. Ella es una profesional con más de 15 años en el sector corporativo, liderando proyectos internacionales y equipos multiculturales y multilingües en el área de experiencia de cliente, especializada en gestión y desarrollo estratégico del talento, capacitadora, facilitadora y coach, con un enfoque a la agilidad y transferencia de aprendizaje. Empodera a líderes en el desarrollo de la mentalidad y habilidades necesarias para prosperar en entornos globales, inciertos y altamente cambiantes, generando un mayor impacto e influencia. Así es que una pequeña probadita de lo que hace Gemma. Al lado de casa tenemos a Olga. Ella es ingeniera en sistemas, egresada de la Universidad EAFIT en Colombia, especializada en gestión de servicio al cliente, certificada como Breakthrough Coach Practitioner, Certified Reinventor Practitioner, Certified Neuroagility Practitioner, ahí está un poco de la trabalenguas, y acreditada por EMCC Global Association, Consejo Europeo de Mentoring y Coaching, y durante más de 20 años ha trabajado en posiciones de liderazgo en la industria de tecnología de la información, en compañías colombianas, norteamericanas y canadienses. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones estratégicas con una visión global para interconectar grupos diversos en compañías como Microsoft, Unisys Corporation, BMG Software. Esta experiencia le ha dado la oportunidad de motivar y desarrollar en las personas y sus equipos el sentido de autoconciencia, autogestión, empatía y neuroagilidad para liderar equipos exitosos. Así es que bienvenidas a las dos. Bueno, muchas gracias Lourdes, muchas gracias Leticia por la bienvenida. Gracias a las dos, gracias a todos y al equipo SOMAR y a los participantes que nos acompañan. Bueno, entonces vamos a comenzar. Mil gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a tratar de hacer una sesión muy interactiva, una sesión donde vamos a combinar conocimiento, agilidad, pero a la vez vamos a estar haciendo muchos ejercicios. Entonces les pido en este instante que por favor alisten un papel y un lápiz porque lo van a necesitar. Entonces, mientras ustedes alistan papel y lápiz, vamos a pasar rápidamente. Hoy vamos a hablar sobre cómo transformamos nuestras conversaciones con neuroagilidad
así como nos invitaron. Y quiero invitarlos inicialmente a que se pregunten, ¿qué creen ustedes que impacten su comunicación? ¿Qué impacta tu comunicación cuando hablas? Piénsalo en este instante. Tenemos comunicaciones todo el tiempo. Y si quieren van conversando y nos van poniendo en el chat lo que les viene a la mente. ¿Cómo creen ustedes que lo impacta? Esta semana ha sido la semana de las comunicaciones y hemos escuchado cómo las conversaciones son un mecanismo natural y son naturalmente ¿para qué? Conversamos para aprender, para compartir información, para tomar acuerdos, para llegar a conclusiones, en fin, no sé qué le pasó a eso, se fue para adelante. Y cuando hacemos todo esto, lo hacemos con un fin muy importante que es generar confianza. Y cuando generamos esa confianza con el otro, nos permite bien sea abrirnos al conocimiento y abrirnos a la acción, o nos reprimimos y estamos tensos y así ya la conversación tiene un teje diferente. O sea, no nos conversamos de la misma manera cuando estamos tensos que cuando estamos relajados y estamos abiertos a las circunstancias. Y entonces quiero invitarlos a que hoy aprendamos muchas cosas. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos primero a aprender qué son esas conversaciones ágiles y cuál es esa mentalidad que necesitamos para crear un impacto mucho mayor. Vamos a generar relaciones interpersonales de valor. Y aquí es muy importante que miren lo que dice el valor, porque es que el valor viene de esa mentalidad con la que vengo, de esa predisposición en la que estoy, desde el punto de vista cerebral y desde el enfoque cerebral. A entender los elementos del diseño neurológico que influyen en esa manera en la cual nos comunicamos. Todos, esto lo vamos a ver en más detalle y ahí vamos a hacer muchos ejercicios. Y al final, queremos Gema y yo, y pues Celeste que no está presente físicamente, pero que está con nosotros en energía, es que tengan un perfil de aprendizaje, que miren cómo es su perfil de aprendizaje dominante, que les ayude a anticipar cómo van a ser esas conversaciones y que conociéndose ustedes puedan inferir cómo son los demás para podernos comunicar y hablar como el otro quiere que le hablemos. Se trata de conversar de manera ágil y de manera que genere una buena conexión. Bueno, pues veía ahí que Yulisa nos contaba que le impacta, ¿no? Si no ha dormido bien, por ejemplo, hay muchas cosas que impactan, ¿no? A la hora cuando decimos ¿qué impacta el modo en que nos comunicamos? ¿No? Pues probablemente a cada uno de nosotros nos surja algo distinto. Pero nosotros lo que queremos es transmitir qué consideramos que son las conversaciones ágiles, ¿no? Desde qué punto de vista lo vamos a trabajar hoy y desde qué punto de vista lo consideramos. Entonces, las conversaciones ágiles realmente son el punto de partida, porque se habla mucho de agilidad, pero nosotros decimos la agilidad no puede empezar en ningún otro sitio si no es en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es de lo que vamos a tratar hoy. Cómo nuestras preferencias a la hora de aprender, a la hora de pensar, a la hora de procesar la información, van a impactar y van a poder transformar el modo en el que nos comunicamos. Porque muchas veces pensamos en lo que queremos decir, en lo que queremos hablar, nos conocemos, pero no estamos hablando y conversando desde la perspectiva del otro. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de cómo generar confianza, de cómo estrechar los vínculos como punto de partida para conversaciones ágiles. Y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues más adelante vamos a ver cuáles son esas partes de nuestro cerebro que tenemos que activar y cómo vamos a poder utilizarlas como punto de arranque en esas conversaciones que vamos a tener. Y sobre todo, nosotros siempre decimos, para nosotros las conversaciones ágiles parten de que todos somos distintos, todos somos diferentes y nosotros todos pensamos, aprendemos y procesamos información de forma diferente. Y desde ahí es de donde vamos a estar conversando hoy en torno a las conversaciones ágiles. Gracias, Gemma. Entonces, sí, un segundito y enlazamos con lo siguiente. Cuando hablamos de conversaciones ágiles, hemos dicho que es desde... No pasa, Olga, podemos pasar. Okay. Desde la agilidad a la hora de procesar la información, de aprender y de integrar las preferencias del otro. Para eso es importante conocer dos conceptos muy
que son claves, pero lo vamos a hacer de una forma muy clara, que es el concepto de neuroagilidad y el de flexibilidad mental. Cuando hablamos de neuroagilidad o de agilidad en general, estamos hablando no solamente de que sea ágil y sea fácil, sino estamos hablando también de la flexibilidad. Es decir, la neuroagilidad nos va a permitir pensar, aprender y procesar información de una forma rápida, de una forma fácil y de una forma ágil, flexible, perdón. Y de ahí la flexibilidad mental. Tenemos que ser capaces de integrar todas las partes de nuestro cerebro para ser más flexibles. Entonces, estos son dos conceptos que nos van a permitir utilizar todas las partes de nuestro cerebro, ser más ágiles a la hora de pensar, de solucionar problemas, de sacar conclusiones y, en definitiva, de ser flexibles y poder adaptarnos desde la comunicación y desde cualquier otro ámbito en el que estamos aprendiendo o estamos pensando o estamos interaccionando con otras personas. Entonces, partiendo de ese punto donde nos dice y nos invita Gema, en que todos somos diferentes, en que todos pensamos y partimos de partes diferentes, quiero invitarlos a que empecemos a pensar en que el mundo está construido de verdades a medias. No hay verdades absolutas. ¿Por qué? Porque solamente el 6% de lo que vemos con los ojos es real. El resto, el 94%, está en lo que llamamos el ojo imaginario, el ojo que está atrás. Es este ojo donde están las mentalidades, donde están nuestras historias pasadas, las percepciones que tenemos. Entonces, cuando miramos eso, no hay una realidad, no hay una verdad absoluta. Son verdades a medias. Y los quiero invitar a que durante todo este proceso y durante sus conversaciones piensen muy bien qué de lo que estoy viendo es realmente real y qué de lo que estoy escuchándome en mi cabeza es real. Vamos a mirar entonces un poco qué influencia estas conversaciones o qué impacta estas conversaciones para que sean realmente ágiles. Y lo primero que tenemos que hacer es pensar que nos preparamos para esa conversación. ¿Por qué nos preparamos para esa conversación? Porque el 40% de la conversación se refiere a nuestra actitud y la conexión que tenemos con el otro. Entonces, ¿cómo es que llegamos? ¿Cómo llegamos a esa conversación? ¿Con qué mentalidades? ¿Con qué paradigmas? ¿Con qué creencias? ¿Con qué energía negativa tenemos? O si llegamos afanados, o si llegamos y estamos pensando, ay, esa persona no me gusta. O si llegamos con una actitud de, ay, esa persona siempre tiene algo positivo que darme. Esto es el 40% de nuestra conversación. El 30% es lo que escuchamos y vamos a ver que escuchamos diferente en un oído que en el otro. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos observando? Porque esto influye la manera en que nosotros dirigimos esa conversación. Y el 30% es lo que decimos. Y lo que decimos o cómo respondemos influencia la forma en que esta conversación se vuelve ágil o no es ágil. Entonces, teniendo estas tres cosas en mente, vamos a pasar a pensar, ¿qué es esto que ya hablamos de la mentalidad? Entonces, la mentalidad es la forma en que nos comunicamos, nuestro comportamiento y nuestras acciones, que a la larga son la respuesta a las percepciones. ¿Y se acuerdan lo que les dije yo de las percepciones? Que es el 94% de lo que estamos creyendo que vemos. Bueno, pues entonces con ese número en la cabeza, miren lo que les voy a decir. Solo el 72% de esas percepciones son todas imprecisas. Entonces, cuando pensamos en que ese 72% de las percepciones son imprecisas y que el 96%, perdón, el 94% no lo creamos en la cabeza, tenemos que tener mucha conciencia de en qué lugar estamos, desde dónde estamos partiendo, qué está influyendo en lo que estoy pensando. ¿Eso que estoy pensando es real o no es real? Y vale la pena que nos acostumbremos y creemos un hábito de pausar un poco antes de emitir un juicio, porque todo lo que hemos visto esta semana, que hemos hablado de las realidades, de las experiencias, de cómo nos formamos, del entorno, del ambiente, etcétera, 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 todo esto constituye lo que es nuestra mentalidad y nuestra percepción.
Y vamos a mirar entonces, ¿esas percepciones se pueden cambiar o no se pueden cambiar? Quiero que me escriban en el chat ustedes qué van pensando y Gema me va a ir ahí leyendo. ¿Se pueden o no se pueden cambiar? Mientras ustedes reflexionan en eso, yo les cuento que sí, se pueden cambiar. La neuroplasticidad nos dice que todo lo que tengamos ahí se puede cambiar. Lo que pasa es que tenemos unos cambios que son a corto plazo y otros cambios que son a mediano plazo y otros cambios que son a largo plazo. Entonces, a corto plazo es lo que les está pasando a ustedes con nosotras en este momento. Están aprendiendo una palabra nueva o están aprendiendo un concepto nuevo o inclusive están revisando un concepto y dicen, ay, yo no me acordaba que era el 92, ay, tan nuevo, si es el 92 o es el 94. Hasta eso es un cambio bioquímico que está sucediéndoles en ese instante y me está sucediendo a mí también, que digo, ay, Dios mío, no era el 94, era el 96. O sea, eso es parte de estos químicos, de este cóctel químico que nos está generando en nuestro cerebro cuando estamos en una conversación. Y los que son a medianos plazos son unos cambios estructurales, que es lo que llamamos, o que ustedes de pronto también han escuchado, que se llaman los caminos neuronales. Gemma, ¿qué dice la gente? ¿Cambiamos o no podemos De cambiar? momento cambiamos, no ha dicho nadie que no. Ah, Esperemos que no haya nadie que piense que no, o sea que sí, sí que podemos cambiar y estamos todos de acuerdo en eso. perfecto. Ahora, cuando llegamos a estos cambios de corto plazo, resulta que tenemos muchos químicos. Acuérdense que esto es como un cóctel y nos están echando un montón de cosas. Pero hay unos cócteles que no son tan chéveres, que de pronto son muy amargos. Y entonces, eso cuando tenemos esos químicos que interrumpen la transmisión, a ver, denme yo reverso. Ustedes saben lo que es una neurona, ¿cierto? Las neuronas se tienen que conectar a través de las dendritas. Y si no se conectan, no hay sinapsis. Y si no hay sinapsis, es como un cortocircuito, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando generamos esos químicos internos como la cortisol, como el cortisol, los químicos hacen que eso se interrumpan. Haga de cuenta que usted tiene un cable y le puso una cinta aislante. Entonces, pues sí, puede pasar la corriente, pero pasa más despacito. ¿Qué tipo de cosas hacen que generemos más inhibidores? Los pensamientos negativos, o cuando vemos imágenes negativas, o cuando tenemos emociones negativas, o cuando tenemos una mentalidad negativa, o cuando utilizamos un lenguaje negativo. Y sobre todo cuando estamos estresados o bajo mucha fatiga. En esos momentos generamos esos cortisoles y esos que lo que hacen es debilitar nuestro sistema inmune y finalmente lo que pasa es que estamos corriendo por la vida y en las conversaciones con un combustible de muy mala calidad. Ahora, por otro lado, en estos también de corto plazo, en estos cambios bioquímicos de corto plazo, tenemos unos facilitadores, que son esos químicos que facilitan la transmisión de esos impulsos eléctricos entre las neuronas y se conectan y entonces fluye. Y yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto decimos, esto lo entendí súper fácil o esto lo aprendí súper fácil, porque en ese momento tenemos una manera más ágil de pensar. ¿Qué nos impacta estos facilitadores o cómo generamos, por ejemplo, la serotonina o cómo generamos todas estas endorfinas que nos hacen sentir mejor y que nos hacen sentir bien a través de los pensamientos positivos, cuando vemos imágenes positivas, cuando tenemos emociones positivas, cuando nuestra mentalidad también es positiva y sobre todo cuando utilizamos un lenguaje positivo y estamos en calma y tranquilidad. En ese estado, nuestro cuerpo está reforzando el sistema inmune y por lo tanto estamos generando un combustible de muy buena calidad. Entonces, yo normalmente me refiero al cerebro como ese Fórmula 1. Si yo tengo un Fórmula 1 aquí, ¿qué tipo de gasolina le voy a echar? ¿O qué tipo de petróleo le voy a echar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le van a echar a ustedes al suyo? Y los invito a que se pregunten en este momento, cuando ustedes están conduciendo las conversaciones, ¿de qué calidad es ese combustible con el que llegan? ¿De qué calidad es ese combustible con el que están en ese momento? Y quisiera que me compartieran en el chat en este instante, ¿cómo creen que ustedes conducen estas conversaciones y con qué combustible? Y quiero que piensen
en los diferentes ambientes, porque es la misma combustible cuando están con el esposo o la esposa, o es el mismo combustible cuando están conduciendo, o es el mismo combustible cuando llegan a una reunión donde saben que vamos a tener que tomar decisiones radicales, o cuando van a llegar a una reunión y saben que es de un proyecto nuevo, entonces llegamos con con toda la energía porque sabemos que el proyecto es chévere. Quiero que lo piensen en este instante y me cuenten en el chat. Cuéntenme en el chat qué piensan. Muy bien, Marina, que cada combustible es distinto y algunas veces es positivo, algunas veces es con la máxima energía, tienes toda la razón. Mónica, sí, muchas veces depende de la conversación que voy a tener, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante conocer eso de antemano para prepararnos de una manera mejor. Muy bien, Diana, sí, la calidad, cuando tenemos muy buena calidad, tenemos muchos mejores resultados. Muy bien. Y yo les cuento que muchas veces estamos inclusive con una gasolina amarita cuando estamos llegando allí. Resulta que depende también del contexto muy bien y depende de si lo elijo muy bien. Gracias a todos. Ahora, estos cambios bioquímicos a mediano plazo, ¿qué pasa? Nuestras neuronas se conectan. Conectamos los caminos se van formando. En esos, lo que pasa es que en la medida en que repetimos, se refuerza, se repite y se refuerza, eso hace que formamos una mentalidad y esa mentalidad se vuelve permanente. Y cuando se vuelve permanente, es nuestra respuesta automática. Entonces, por eso es tan importante entendernos, conocernos. Al entendernos y conocernos, ¿qué pasa? Ya sabemos cómo vamos a responder y esa respuesta no nos gusta. Entonces, para poder elegir una respuesta que nos gusta, ¿qué tenemos que hacer? Crear otro tipo de camino, reforzando, repitiendo, cambiando esa mentalidad de manera permanente para que podamos tener unos caminos neuronales que sean más ágiles, más rápidos, sin estrés, más amables. Y creo que si ustedes trabajan conociéndose, tratando de conocer al otro y por dónde empiezan y por dónde terminan y cuáles son sus preferencias, nos va a permitir crear unos cambios que ya no van a ser de mediano plazo, sino que creamos realmente unos cambios a largo plazo que son más estructurales. Pero hoy pues no vamos a hablar de cambios estructurales porque ya eso sería entrar mucho en la neurociencia. Pero por el momento, gracias por haber compartido. Sí, estamos con las emociones, correcto, las predisposiciones para la acción, excelente. Todo esto es lo que podemos cambiar y está en nuestras manos y en nuestro cerebro para que podamos tener este tipo de conversaciones. Bueno, pues con todo lo que nos ha contado Olga, ahora os voy a pedir que penséis un poquito, ¿no? Sobre esto y que nos compartáis, ¿no? Es decir, ¿sois conscientes del nivel de energía que generamos al interrelacionarnos con otras personas? ¿Y qué impacto tiene eso? Entonces, si pensamos un poco en todo lo que nos contaba Olga, ¿no? sobre primero los cambios que producimos, todos lo que son los facilitadores, lo que son los inhibidores, el tipo de pensamientos que tenemos, ¿qué nos viene a la mente? Es decir, ¿realmente somos conscientes cuando estamos conversando de ese nivel de energía que estamos proyectando en base a todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra cabeza? ¿Somos conscientes de ese nivel de energía? Primero cómo lo sentimos, pero luego nos preguntamos cómo lo está recibiendo el otro. Nos gustaría que nos compartierais y así vamos despertando, porque esto va a ser un taller práctico y vamos a ir entrando poco a poco en materia. Porque al final, sabemos que somos capaces de alcanzar en un radio bastante amplio la energía que proyectamos. Incluso ahora con todo el tema virtual también es algo que se transmite. Correcto, Gemma. Y mira, María Rita nos está diciendo aquí que muchas veces el nivel de energía se nos fuga cuando nos desenfocamos. Eso es. Y que no siempre somos conscientes, dice Marina, y Javier dice que la mayoría de las veces no lo hace conscientemente, y Dinora nos dice que no siempre somos conscientes,
Mónica nos dice que muy pocas veces, solo cuando lo hemos planeado. Julissa dice que no siempre estamos conscientes. Pues hay que estar conscientes. ¿Por qué? Porque realmente de ahí partimos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de conversaciones donde la confianza, nuestro cerebro está diseñado para detectar señales que nos dicen, ¿podemos confiar o no podemos confiar? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser eso. Cuando estamos conversando, cuando vemos a alguien por primera vez, entonces tenemos que plantearnos, ¿qué nivel de energía quiero traer? ¿No? Y tenemos que hacernos esa pregunta, porque a partir de ahí vamos a poner en marcha todos esos mecanismos de decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Y cómo me estoy sintiendo, pues viene de cómo estoy pensando. Si yo estoy pensando, pues no, mira, esta persona la verdad es que tampoco, pues no me merece mucho interés ahora porque no tengo ganas o no tengo tiempo, todo eso que va a generar en nosotros, pues obviamente no va a generar una buena actitud que va a determinar que vamos a estar transmitiendo una buena energía y eso va a hacer que empecemos a crear las condiciones idóneas para que se den conversaciones ágiles donde podamos incorporar al otro. Entonces es importante, muy importante tener en cuenta esto. Nosotros somos energía y podemos impactar muchísimo en cómo nos comunicamos con ese nivel de energía, incluso a través de las pantallas. Por lo tanto, nosotros queremos que a partir de ahora la energía la subamos entre todos y así vamos a conectar seguro que muchísimo mejor. Porque cuando hablamos de conversaciones decíamos, bueno, ¿cómo podemos incorporar al otro? ¿No? Y no incorporar al otro solo de que lo conocemos, no lo conocemos, o cómo habla o cómo no habla, sino realmente estamos hablando de algo más profundo y más interesante, ¿no? Porque estamos hablando de conocer cuáles son las partes de nuestro cerebro, que vamos a ver ahora qué es eso, ¿no? Que influyen en la flexibilidad a la hora de comunicarnos y de conversar con otras personas. Entonces es muy importante porque primero tenemos que conocernos a nosotros, conocer cuáles son nuestras preferencias, cómo preferimos aprender, cómo habitualmente pensamos, cómo estamos procesando la información que nos llega, porque en base a eso, con ese conocimiento lo que vamos a hacer es intentar de entender observando o muchas veces preguntando cuáles son las preferencias de la otra persona, porque se trata de co-crear, al final se trata de encontrarnos. Entonces, en la medida en que nosotros hacemos ese esfuerzo de entender las preferencias de la otra persona y comunicarnos desde ahí, la otra persona va a empezar a hacer lo mismo. Y por lo tanto, vamos a ver luego cómo eso pues podemos ir haciéndolo y vamos a hacerlo de forma práctica, no a un nivel de detalle muy amplio, pero sí de forma práctica para que os podáis llevar una pequeña evaluación de vuestro perfil dominante en todos estos aspectos. Mira, Gema, nos dice Lourdes que somos como antenas de radio y que pensamos, y pensar es la canción que estamos transmitiendo. Me encanta. Gracias, Lourdes. Perfecto, qué buena forma de decirlo, Lourdes. La verdad que sí. Muchas gracias por compartirnos. Y bueno, otra cosa, ya vamos viendo todo lo que va impactando, vamos viendo también lo que son las conversaciones ágiles, nuestra actitud, el nivel de energía. Pero hay una cosa súper importante, muy importante que vamos a recalcar en varias ocasiones y es cómo va a influir el nivel de estrés, cómo va a influir cuando estamos realmente cansados en cómo nos comunicamos. Una pregunta rápida, a ver si nos podéis compartir. ¿Vosotros notáis cambios cuando estáis estresados, cuando estáis cansados, en cómo os comunicáis? ¿Notáis cambios? Claro. Claro. ¿Sí? Yo creo que sí, Gema. Yo normalmente ¿verdad? ya a las 11 de la noche ya no doy. Totalmente, dice Vanessa, sí. Totalmente, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir viendo cómo de importante es siempre entender que una cosa es en un estado relajado, normal, funcionamos de una forma distinta, pero cada vez que estemos hablando de momentos en los que estemos estresados o realmente cansados, va a cambiarlo todo. Entonces, si la energía baja, por supuesto, mucho más irritable, ¿no? Decía Dinora, todo esto va a influir. Entonces, siempre, ahora a partir de ahora, quedaos con esto, ¿no? Bueno, en situaciones de estrés, ¿cómo va a cambiar la cosa, ¿no? No va a ser tan fácil. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Sí? ¿Súper? Regálenos un signo más, si estamos bien,
Excelentes. Excelente, genial. Genial. Muy bien, Estamos aprendiendo. gracias. Uy, tenemos un montón de mases. Listo, sigue, Fenomenal. Gemma, estamos perfectos. Muy bien, pues bueno, ahora ya nos vamos adentrando cada vez un poquito más, vamos a ir metiéndonos y vamos a hablar del diseño neurológico y os preguntaréis, bueno, ¿y qué es esto, no? ¿Qué es esto del diseño neurológico? Pues bueno, el diseño neurológico al final es una de las dimensiones de la neuroagilidad. La neuroagilidad, decíamos, por un lado, nos indica todos los componentes de nuestro diseño neurológico, que es lo que vamos a ver hoy, y por el otro lado hay otra dimensión que tiene que ver con los optimizadores, es decir, cómo podemos agilizar la forma de procesar y hacerlo de una forma más rápida y más fácil, que son pues como cuánto dormimos, cómo dormimos, lo que comemos, el movimiento, si nos movemos, si no nos movemos, todo eso va a impactar en nuestro diseño neurológico, pero no es algo que vamos a tratar hoy, pero para que lo sepáis, ¿no? Es decir, que hay dos dimensiones y hoy nos vamos a centrar en esos elementos del diseño neurológico que cada uno tiene, que nos van a dar indicaciones sobre cómo de flexibles somos mentalmente y sobre todo de cómo eso va a afectar a cómo conversamos desde nuestras preferencias y cómo vamos a poder también hacerlo desde las preferencias del otro. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Bueno, pues al final, en definitiva, lo que nos va a decir estas distintas partes que vamos a ir trabajando paso a paso es quiénes somos como comunicadores, que nos entendamos mejor en relación a eso, pero también observar esas preferencias del otro, qué tipo de comunicador es la otra persona, porque al final tenemos que no solamente pensar en lo que queremos decir y cómo lo decimos, sino bueno, y qué pasa con la otra persona que está ahí, que tenemos enfrente, ¿no? Y cómo le está afectando también nuestras preferencias. Y luego, a la hora de escuchar, ¿no? Es decir, cómo influyen en la capacidad que tenemos de escuchar y también en nuestra capacidad de expresarnos. Y lo que tenemos que tener claro al final, el objetivo va a ser identificar, entender y adaptar nuestras preferencias, nuestros estilos de comunicación dominantes, que vamos a ir viendo a continuación, para establecer esos vínculos de confianza. Porque decíamos que al final la confianza está en el centro de las conversaciones. Entonces, si vamos uniendo todos estos conceptos, vais a poder empezar a ver cuáles son vuestras preferencias para generar esa confianza y luego entender a la otra persona también. Gemma, Mónica nos pregunta que si el diseño neurológico se relaciona con nuestros modelos mentales. Bueno, a ver, al final los modelos mentales los tenemos todos de una forma u otra y el diseño neurológico lo que va es a decirnos las distintas partes que vais a ver ahora en función de si trabajamos más una parte u otra, si está más activa la parte frontal o la parte de atrás, es decir, que al final tiene cierta conexión, pero vais a ver cómo esto está estructurado en función de todas esas, digamos, dónde registramos más actividad y dónde preferimos, pues bueno, empezar, por dónde empezamos, ¿no? Cuando vamos a comunicarnos o vamos a aprender o resolver problemas. Entonces ahora va a ser importante que ya nos vayamos poniendo aquí un poco con el nivel de energía más alto, porque vamos a practicar. Entonces, yo no recomendaría que nadie se pierda, porque si nos perdemos nos vamos a ir con algo un poco cojo, ¿no? Porque aquí se trata... de esto hay un test, hay una evaluación, que nos va a dar detalle, pero no lo vamos a hacer. Entonces, como no lo vamos a hacer, queremos hacer una aproximación y que llevéis algo de valor, ¿no? Que os llevéis algo que realmente sirva. Porque estar aquí para pasar el rato, no. O sea, estamos aquí para aprender y para ver qué hacemos con ese aprendizaje luego. Entonces, si no nos perdemos ahora, mejor. Porque además vamos a requerir de vuestra interactuación también y que podamos llegar al final pues con una visión de quiénes somos, ¿no? Y quiénes sois en función de estas preferencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decía Olga al principio, todo el mundo tiene una hoja de un folio, una hoja de papel, para dibujar a este amiguito que tenemos aquí. Tenemos un amiguito aquí que hemos puesto, o amiguita. Entonces se trata de, es una forma muy sencilla de hacerlo, ¿no? Que lo dibujéis. Os damos un tiempecito aquí. No hace falta vestirlo ni hacerle nada, tal cual está con los palitos, para hacerlo de una forma práctica.
Y cuando Aquí está vayáis Olga. viendo, ahí tenemos a Olga. Sin peinar. No se ha peinado y no se ha vestido. Porque ahora viene lo bueno, ¿no? La parte, vamos a ir descubriendo cosas que sabíamos, otras, descubriendo cosas que no sabíamos, quizá recordamos otras bueno, que nos venían de vez en cuando a la cabeza, pero no le hacíamos mucho caso. Importante que tenga las orejas y los ojos. Muy bien, pues cuando vayáis estando, nos vais avisando. Regálenos un signo más y ya están listos. Vale, María Rita la tenemos lista, más que lista. Mónica está de una, Leticia también está lista, Yuri, Berenice tiene dos, mejor dicho, está más que lista. Muy bien, Andrea también. Bueno, Marina, entonces Oscar, muy bien, Laura, gracias. ya Vamos, vemos Gemma. que podemos avanzar y os vamos a ir indicando en qué momento tenéis que hacer algo, pero vosotros tenéis la hoja bien presente. Esto que veis aquí es los distintos elementos que vamos a trabajar a un nivel de aproximación. Esto podríamos estar aquí hasta mañana, pero no va a ser el caso. Por lo tanto, lo vamos a hacer de la forma más simple, pero más eficiente para el objetivo que tenemos hoy, que es que podáis tener una visión de cuál es vuestro diseño neurológico en función de esas preferencias. Una pregunta rápida. ¿Alguien tiene idea de algo de esto? Es decir, pues no, yo soy más dominante en el hemisferio izquierdo o el derecho, o yo creo que el izquierdo es mi oído dominante. ¿Alguien tiene idea de todo esto o no? No. ¿No? Vanessa dice que no. Leticia dice que ya sí sabe. Bueno, a ver si te sorprendes con alguna cosa nueva, Leti. Mónica por dice ahí. que Intris. Yuri Bueno, dice pues que no. fenomenal. Da igual donde estemos, porque en definitiva siempre vamos a aprender algo más y distinto, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno que se puede llevar. Estos son los distintos componentes neurofisiológicos que nos van a indicar esa flexibilidad mental y nos van a dar pistas sobre este diseño neurológico que cada uno tenemos. Aquí sí vemos lo de racional porque soy ingeniera, ¿no? Dice Dinora. Esperemos a ver qué pasa en Dinora después. Muy bien. Pues los distintos elementos o preferencias que tenemos son estas, ¿no? Por un lado es la preferencia lateral o relativa, que es si tenemos una dominancia hacia la parte izquierda, el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho de nuestro cerebro, o si somos más expresivos o receptivos a la hora de comunicarnos, más racionales, más emocionales, o bien, independientemente de los hemisferios dominantes, cuál es nuestro lenguaje figurativo a la hora de comportarnos y de comunicarnos, ¿no? También lo vamos a ver. Y vamos a terminar viendo pues, los estilos de procesamiento de la información y cómo eso está relacionado también con nuestras preferencias sensoriales. Entonces ya sí que ya nos adentramos en el primero de los componentes, así que todos listos porque vamos a avanzar desde aquí. Bueno, entonces en todos estos componentes vamos a empezar a mirar ese cerebro, lo vamos a mirar de muchas formas. En este momento lo estamos viendo desde la parte de arriba, derecho, izquierdo y no más. Después vamos a verlo de manera frontal y posterior y después vamos a ver los laterales. Entonces, el cerebro no es solamente de una sola dimensión, sino que tiene varias, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las personas que tenemos una preferencia más lógica, analíticos, son más lineales en su forma de pensar, ven los detalles, son atentos a esas diferencias. Entonces, quiero que piensen en esto que es, cuando ustedes ven un rompecabezas, ¿qué se fijan? ¿Se fijan en las fichas que se parecen o se fijan en las fichas que son distintas? Cuando ven un dibujo, ¿qué ven? ¿Ven lo que es diferente o ven lo que es parecido? Se basan más, las personas que tienen más preferencias sobre el hemisferio izquierdo, se basan más en los hechos, son más verbales, utilizan mucho los símbolos y el lenguaje y expresiones y están concentrados en la expresión oral y en la expresión auditiva. Y a ellos normalmente lo que hacen es que limitan la expresión de los sentimientos.
Entonces, piensen en ese hemisferio izquierdo por un instante y ahora les voy a presentar el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, las personas que tienen esa preferencia son más intuitivas. Están más atemporal y analógico. Entonces, para que se lleven una idea, a esos son de los que dicen, ¿sabe qué? Eso no pasa nada, lo hacemos más tardecitos, somos más flexibles. Y me decía, Gemma, yo nos reímos porque somos muy, muy diferentes en ese aspecto. Yo soy más tranquila, yo digo, tranquila, tenemos tiempo. Gemma, no, pero tenemos que mirar. Entonces, miren cómo las preferencias influyen, cómo nos comunicamos, ¿cierto? Ese panorama, miramos ese panorama amplio o miramos esos detalles. Es el hemisferio derecho está pensando en el big picture, en todo lo que se ve a nivel como global. Son más atentos a esas similitudes y por eso les preguntaba cómo resuelven ustedes esos problemas, mirando lo que se parece, mirando lo que es diferente. Son más fantasiosos y tienen muchas ideas y se les ocurren muchas ideas y en una conversación pueden llegar a decir, mira, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué no hacemos esto? Y hagamos esto, y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto. Y el pobre que está en el hemisferio izquierdo va a decir, ¡ah! ¡Para! Porque no le hace tanto sentido. Son de una expresión más artística, en la forma de aprender, aprenden más sobre la visualización y en la creatividad y expresan sus sentimientos y emociones más abiertamente. Estos, o sea, sé que se los mezclé, pero para que entendieran que tenemos esto. Ahora, lo importante es entender que no somos ni del hemisferio derecho ni del hemisferio izquierdo. La idea es que seamos de los dos, que integramos el derecho y el izquierdo, usamos el derecho y el izquierdo de acuerdo con las circunstancias y cuando sea necesario. Y aquí es cuando hablamos de que somos más flexibles o más neuroágiles, porque podemos utilizar los dos. Cuando resolvemos un problema, cuando estamos en una conversación difícil, a veces tenemos que saber cuándo estar más en el lado derecho y cuándo utilizar más el lado izquierdo. Lo único es que entendamos y que tengamos esto presente durante todos estos componentes, que no somos solamente derechos o solamente izquierdos, es solamente desde dónde comenzamos a aproximarnos. Igual como yo me puedo aproximar y decir, veámoslo todo completo, igual llega un momento en el que voy a estar en los detalles. Ahora, con esa información que les acabo de compartir, pasemos a la acción. Entonces, cojan su papelito y vamos a hacernos estas preguntas y en la medida en que se hacen esta pregunta, van a estar, bien sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, de acuerdo con sus preferencias. Esto no tiene, ni es bueno ni es malo. Así como a mí me gusta más el rojo, al otro le puede gustar más el azul y no hay malo en eso, ¿cierto? O más el verde y el amarillo. Vamos a mirar primero a ver quiénes están más en el lado izquierdo. Cuando están hablando, prefieren hablar, debatir, argumentar y discutir para entender mejor. Necesitan esa conversación para poder comprender. Cuando no entiendes algo o no escuchaste algo, dices, dime, ¿qué me dijiste? En paisa, para que me entiendan los que están aquí, que son de mi tierra. ¿Qué fue lo que me dijiste? Insistes en tener más y más detalles. O sea, necesitas muchos, muchos detalles antes de tomar decisiones. O sea, o sea, con 2 o 3 puntos no te es suficiente, necesitas más y más hasta que puedas tener como una visión diferente. Te encanta recolectar información, investigar esos hechos para comprender. Y esto igual es en las conversaciones como en los momentos de aprendizaje. Y te fijas más en la semántica primero. No quiere decir que no te fijas en la parte corporal, pero te fijas en la parte semántica. ¿Qué fue lo que me dijo esa persona? ¿Qué palabras utilizó? Más como en esa parte del idioma. Ahora, todos los que estén en el lado izquierdo, vayan colocándome una I en el chat y mientras tanto vamos a pensar en los del lado derecho. Los del lado derecho, o sea, los que tenemos preferencias, preferimos las gráficas, las ilustraciones, las demostraciones para pensar y entender mejor. Cuando no entendemos algo o cuando queremos que alguien nos dijo algo, no decimos, dime, sino que decimos, muéstrame, ¿qué era? Muéstrame eso. Es otra manera. ¿Te gusta ver el panorama general antes de empezar por los detalles? ¿Confías en la intuición y en la experimentación? Tú eres de los que dicen, no, empecemos por aquí y veremos. Entramos ahí y vamos a ver qué pasa.
o entramos a la conversación y en la conversación miramos cómo nos vamos desempeñando, pero creemos más en la intuición y en la experimentación. Y te fijas primero en el lenguaje corporal y en el tono de la voz. Ay, es que ese tonito con el que me dijo las cosas. Y después te fijas en qué fue lo que te dijo. ¿Cuál de las dos? O sea, ¿por dónde empiezas? Y no es bueno ni malo, es como preferimos. Ahora, estos que se vean más identificados con el lado derecho, colóquenme una D. Y vamos a colocar en nuestro muñequito, yo les voy a decir de dónde soy yo, ustedes ya saben. O sea, yo estoy aquí, yo prefiero mi lado derecho. Ese es mi lado preferido. Yo así aprendo con gráficas, y me encantan las conversaciones y digo, ay, mostrame, decime. Ahora sí, miremos qué nos dicen Gema en el chat. Estás con el micrófono apagado. Mientras lo prendes, yo lo leo aquí. Estás con el micrófono apagado, Gema. 50-50. Ahora estaba leyendo ensimismadamente y no estaba escuchando. Ese es el tema. Bueno, el azul es izquierdo. Ay, qué pena, se me quedó faltando. El azul es el izquierdo y el rosadito es el derecho. Sí, tenemos bastantes del derecho, algunos 50-50, 50-50 y varios izquierdos. Luego Marina dice que tiene ambos, en algunas el derecho, pero más puntos el izquierdo. Y es verdad, ¿no? Lo que decía Olga, porque al final funcionamos en un modo relajado, siempre funcionamos con ambos, pero vamos a empezar por uno de ellos. Y ese es el más dominante. O sea, igual, yo también me fijo en los detalles, miro pero primero antes de ir a mirar los detalles, yo necesito como la cosa grande y de ahí ya empiezo a ser capaz de ir a los detalles. No quiere decir que no seamos capaces, pero cuando abordamos un problema, lo miramos primero de lo grande a lo chiquito. En cambio, las personas que tienen más dominancia en el hemisferio izquierdo empiezan a mirar todos los detalles para construir el big picture, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Bueno, Manuel nos dice que 70% derecho y 30% izquierdo. Igual, por donde arranques, ahí está tu preferencia. Entonces yo creo que podemos pasar al siguiente punto y es, resumiendo esto, entendamos y recompilemos que todos pensamos y creamos, pero en maneras y formas diferentes, debido a que nuestro punto de partida es diferente. No hay bueno ni malo, son preferencias. Idealmente, tenemos que balancearnos para utilizar los dos y saber cuándo empezar por el derecho y cuándo empezar por el izquierdo. Listo, Gema. Bueno, ya vamos aposentándonos aquí con la parte de los hemisferios. Ya cada uno tiene su hemisferio resaltado en el amiguito o amiguita que tenemos dibujado. Pues ahora nos vamos a esta parte que es la comunicación expresiva receptiva, ¿no? Al final absorbemos la información y digamos que lo podíamos considerar como un modo de entradas y salidas. Entonces la información que absorbemos del exterior nos llega a la parte posterior de nuestro cerebro, que son los lóbulos sensoriales posteriores, y es la parte receptiva, ¿no? Y esa parte receptiva lo que hace es que tiene que ver con la reflexión, con el procesamiento de lo que recibimos, la reflexión y la comprensión del mensaje. Eso es importante recordarlo. La información llega del exterior, entra por esta parte y luego después va a la parte frontal, que es la parte expresiva y donde están los centros expresivos. Entonces, uno tiene que ver, la parte receptiva tiene que ver con la comprensión y lo otro, cómo lo expresamos. Es decir, se centra más en el mensaje, cómo emitimos ese mensaje, pero también cómo emitimos lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos. Todo eso lo hacemos desde la parte más expresiva. Entonces, tenemos que ir entendiendo estas implicaciones, aunque para todos la información la absorbemos desde los lóbulos sensoriales posteriores, de la parte de atrás. Entonces, si vemos la parte receptiva, vamos a empezar por la receptiva, que es por donde vamos procesando la información, vamos a hacer lo mismo, vamos a ir viendo esas características dominantes de cada una de ellas. Digamos que observa más para aprender, ¿no? Es una persona que cuando está escuchando está observando y está aprendiendo de una forma reservada. Se toma tiempo para procesar la información,
¿no? No es una persona que directamente está escuchando algo y vaya a intervenir. Y digamos que aparentemente son personas más introvertidas, porque son más reservadas también, se toman su tiempo y trabajan bien y les gusta trabajar de una forma independiente. Eso es para ir interiorizando esto. Y luego la parte expresiva es más verbal, más de símbolos y lenguaje, son personas que son aparentemente pues, más conversadoras y más extrovertidas, más participativas, les gusta hacer preguntas. Entonces tenemos esas dos formas de comunicarnos y vamos a pasar a la práctica, pero esto es un poco para que comprendierais esas diferencias, ¿no? Entonces ahora seguimos con la práctica y vamos a ver con qué os identificáis más. Vamos a ver primero la parte receptiva y vais a ir pensando y luego nos vais a ir compartiendo. En el momento identifiquéis dónde os inclináis más, cuál es vuestra preferencia y nos lo vais compartiendo. Podéis poner una R o una de receptiva o una E de expresiva en el chat. Entonces, ¿os veis más introvertidos? ¿Tratáis de absorber la información antes de hablar cuando estáis conversando con alguien? ¿Observáis en silencio y pausáis antes de hablar? ¿Sois más reservados? ¿Os veis más reservados? ¿Preferís las conversaciones uno a uno? ¿O más bien os veis más extrovertidos cuando estáis en conversaciones y con gente a la hora de comunicaros? ¿Os surge compartir lo que estáis pensando, aunque la gente no lo haya preguntado? Sería otra indicación. Luego, otro indicativo sería cuando alguien está hablando, ¿estáis pensando lo que vais a responder? ¿Os enfocáis más en el lenguaje y preferís conversaciones en grupo? Ahora se trata de pensar, ¿no? ¿Dónde os vais viendo? Por ahí parece que tenemos receptivos. Sí. Lourdes dice que es más receptivo, Mónica dice que es más receptiva, Oscar dice que prefiere las comunicaciones directas uno a uno. Muy bien, yo aquí ya me hice mi dibujito y como pueden adivinar, Olga es muy expresiva. Muy bien, Bueno, Berenice dice que es receptivo y expresivo en la mitad. Yo más receptiva, o sea que ahí Nelson empezamos por dice que es sitios más distintos. receptivo. Vale. Dinora dice que es más receptiva que expresiva. Marina también es más receptiva. Javier es más receptivo. Muy Claro. bien. Aquí lo importante es también pensar en las implicaciones, ¿no? Porque hemos dicho que de una forma relajada estamos utilizando ambas. Es decir, probablemente habrá gente que es más receptiva de forma preferente y cuando está escuchando, está procesando, está pausando, está absorbiendo la información, la está intentando comprender. Y en entretanto hay gente que es más expresiva, que tiene más actividad en esa parte frontal y lo que ocurre es que son los primeros que quizá vayan a hablar. A lo mejor no lo han comprendido del todo o sí, pero tienen esa tendencia y esa preferencia a expresarse más, mientras la otra persona está todavía pues observando o procesando en silencio. Entonces aquí lo importante son las implicaciones, ¿no? Porque al final, si recibimos información, hay que escuchar. No podemos recibir información de la otra persona sin escuchar y luego expresar en función de eso. Podemos expresarnos, pero se supone que nosotros emitimos un mensaje que viene por la información que hemos recibido de la otra persona. Entonces, si vais pensando en esas implicaciones, ahí nos vamos a dar cuenta que aunque lo hacemos de forma fluida mayoritariamente, realmente en el momento de tensión o en el momento de estrés o en el momento donde estamos cansados, eso ya empieza a ser mucho más dominante. En cada una de las personas las preferencias van a ser más dominantes en esas situaciones. Entonces, a lo mejor pues estamos oyendo pero no estamos escuchando, estamos mirando pero no estamos viendo y otra serie de cosas que van pasando. Entonces, no sé si os podéis ir imaginando, mientras estamos también hablando y haciendo todo esto, si os podéis imaginar aquellos que sois receptivos o que sois más bien expresivos, cómo esto se traduce a situaciones concretas. No sé si alguien nos quiere compartir algo
donde vea mientras que... mientras tanto, mientras que se animan a compartirnos, Manuel dice que él es 90 expresivo y 10% receptivo. Manuel, ¿tú quisieras compartirnos una de esas situaciones en las que te has visto que eres 90% expresivo y 10% receptivo? Sí, muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por esta charla. Generalmente cuando estoy en reuniones en grupo, me identifico mucho con la parte de, de que estoy pensando qué voy a responder cuando el otro está expresando sus ideas. Y voy como construyendo el mapa de respuesta, las posibilidades que hay, e intervengo con espontaneidad y de manera extrovertida. Fenomenal, o sea que según las situaciones también se va detectando, ¿no? Y va viendo cómo impacta, ¿no? ¿Alguien Así más? es. Gracias, Manuel. ¿Alguien más nos quiere compartir? A ustedes, gracias. Porque en definitiva se trata de hablar y escuchar, ¿no? Berenice levantó Berenice, la mano. sí, Berenice, Hola, cuéntanos. hola, saludos desde México y muchas gracias. El tema está súper interesante. Yo lo que acabo de ver y como hacer conciencia es que dependiendo de la situación y del contexto, si estoy, por ejemplo, en una reunión social, me identifico como más extrovertida y más espontánea, pero cuando estoy, por ejemplo, en un ambiente de estudio en donde recibo información nueva, me gusta como tener un poco más de calma para poder entender la información, como absorberla. Pero no tengo así como un porcentaje de cuánto más y cuánto menos. Creo que depende del contexto. Sí, y qué bueno que lo compartes porque realmente es cierto. Es decir, cuando hablamos de que esa preferencia es más relevante, se hace más relevante, es por lo que acabas de decir. Es bien en situaciones estresantes o bien en situaciones de aprendizaje nuevas, o sea, de nuevo aprendizaje. Es decir, cuando algo que estamos aprendiendo por primera vez requiere nuestra atención, probablemente es cuando esa dominancia o esa preferencia sea más acusada. Entonces, bien de forma receptiva, como tú nos compartes, Berenice, o bien de una persona que sea expresiva que a lo mejor necesita hablar más para procesar ese nuevo aprendizaje. Entonces, eso es exacto, lo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Es decir, en un estado relajado, probablemente empecemos por un sitio antes que por el otro y activaremos las dos, pero en algún momento, en algunas situaciones, esas preferencias se van a ver más marcadas. Y ahí es donde tenemos que también empezar a entender, bueno, ¿y qué pasa con el otro? Si yo soy una persona más receptiva y resulta que la otra persona es muy expresiva, ¿cómo yo puedo identificar en la otra persona su preferencia para adaptarme a esa preferencia mientras estamos conversando? Porque se trata de eso, ¿no? Entonces, esto es lo que también queremos que vayáis pensando de algún modo. Por lo tanto, decimos que si hablamos de comunicación expresiva o receptiva, hablamos hablar o escuchar. Hay ahí el dilema, pero realmente no hay dilema. O sea, necesitamos ambos. No hay ningún dilema. Tenemos que hablar y tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar primero y luego tenemos que hablar, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo. Y luego saltarán ocasiones donde podáis aplicar este conocimiento. Ahora no podéis pensar en todas las distintas situaciones, pero si lo vais pensando luego lo vais a ir detectando. Luego Mónica nos compartía sí que ha ido cambiando con los años y con el tema que dominó el trabajo, efectivamente. Muy de acuerdo, Mónica, muchas gracias. Muy bien, mil gracias, Gemma. Esto ha sido muy interesante y mil gracias a todos por participar. Ahora ya vimos el cerebro en la mitad, hacia adelante y hacia atrás. Ahora lo vamos a ver de manera lateral. De manera lateral nos estamos impactando donde está el centro de la... Yo apuntar con mi mouse. El centro de las emociones, donde está el cerebro límbico y donde está el cerebro prefrontal. Entonces procesamos estos estímulos que vienen desde la parte posterior, pero realmente los sentimientos y las emociones están en el sistema límbico. Y procesamos de manera lógica y racional todo lo que tenemos a través de la parte prefrontal. Ahora, decimos que son personas racionales o pensadores
o son más emocionales y sensibles. Vamos a mirar qué son esos racionales y pensadores. Estas personas prefieren lo cognitivo, prefieren pensar, estar en una reunión y prefieren estar pensando qué es lo que van a decir exactamente, cómo está pasando la situación. Están donde están en ese momento tratando de no utilizar mucho sus emociones, sino solamente lo que están viendo, lo que están escuchando de una manera donde no lo ven, donde solamente están en lo intelectual, en lo racional, en lo que ellos consideran realista o lo que ellos consideran que son los hechos. Están más orientados a esa tarea y a los objetivos. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a obtener, esto es lo que se tiene que hacer, ese es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y prefieren siempre los hechos. Por eso me escuchan decir la palabra hechos muchas veces, porque estas personas están en toda la parte de la corteza frontal. Y en ese prefrontal, ellos no están mirando ni cómo se siente, ni cómo se siente el otro, ni si el otro no, ellos están pensando en todo lo que es la parte cognitiva. Cómo pensamos y pensamos y pensamos. Y hay otros que somos o que son más emocionales o más sensibles. Son más conscientes de sus sentimientos y de los sentimientos del otro. No solamente los de ellos, sino de lo que está sucediendo alrededor en el grupo. Esas son las personas que cuando están en un grupo van a empezar a sentirse incómodas porque ven que una persona hizo una cara de una forma o porque el otro se movió de otra manera. Eso al racional ni se le pasó por la cabeza, no se dio cuenta. En cambio, el sensible, el que es más emocional, dice, mira, cómo se movió, mira, están aprendiendo a través de esa experiencia y reaccionan muy instintivamente, que a veces las dos cosas no son no es que sean buenas o malas, sino que tienen consecuencias, ¿no? El emocional y el sensible aprende a través de la experiencia. Son personas que perciben las emociones de una manera muy intensa y en esa intensidad procesan o toman decisiones supremamente rápido. Me estoy cortando, Gema. ¿Cómo? ¿Me ves cortada? No. No, sí están bien, sí están bien. Ah, bueno, no, por un Bien, bien. momento se me quedó congelado mi No. cuadro. Entonces pensé que era que de pronto teníamos aquí problemitas de internet. Estás bien. Aprenden a través de la experiencia, son muy subjetivos y son muy emocionales. Entonces perciben esas emociones y las expresan de una manera que si hacen un trabajo de inteligencia emocional, pueden hacerlo muy bien y expresar sus emociones de manera natural y de una manera más fluida, pero si no, pueden de pronto decir lo que sienten sin pensar. O sea, pasan derecho del sentimiento a la boca. O sea, lo que no alcanzó a pasar por la corteza prefrontal. Eso salió y salió lo que dijeron. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Pasemos entonces. Ahora, ¿cómo nos identificamos más? Y esto pues es muy experimental. Vayan a esas situaciones en las que están bajo estrés. No cuando estamos chéveres, no cuando estamos bien y cuando estamos tranquilos, no. Vayan a esas situaciones en las que están muy cansados, donde hay mucho estrés, donde hay situaciones difíciles. ¿Y por qué los invito a que vayan a las situaciones difíciles? Porque ahí es donde nos damos cuenta lo que es esa preferencia natural en la que tenemos. La preferencia natural nos va a salir en ese momento. Gemma, ayúdame a hacerle mute a alguien que está con la puerta abierta. Entonces, ¿con qué nos identificamos más? Pensemos en una situación. Por ejemplo, entramos a una reunión y esa reunión era una reunión donde íbamos a discutir el presupuesto. O en esa reunión íbamos a discutir que íbamos a cancelar un producto. O en esa reunión teníamos que dar malas noticias. Entonces, ¿cómo nos identificamos más? Como una persona más académica, que está como más en el tema, mirando, pensando las cosas, 1 más 1 es 2 y me voy llevando y me llevo a una conclusión, o estás pensando más profundamente antes de reaccionar, entonces te sientes, estás más atento a qué es lo que el otro está diciéndome, qué me está diciendo, por qué me lo está diciendo, cuáles son esas consecuencias de lo que va a pasar. Conversas de una manera más racional, más lineal, sobre todo que está una cosa, después la otra, después otra. No vas y vuelves, o sea, estás en un punto muy claro y estás escuchando los hechos y no las emociones.
Yo recuerdo mucho en el área de servicios que le decía a mi gente, le decía, no te preocupes porque cómo te estén diciendo las cosas, sino qué es lo que te están diciendo, porque la persona que está al otro lado del teléfono, la persona que te puso el ticket, esa persona está con mucha ansiedad y te puede estar diciendo las cosas de una manera en que a ti no te va a gustar. Entonces, yo los invitaba a ellos, no a que ellos cerraran sus emociones, sino que escucharan sin las emociones para poder resolver los problemas técnicos. Pero cuando tenemos una conversación en una sala de reuniones, tenemos también que ir al otro lado. Entonces, ¿qué son estas personas con o cómo te ves tú más sensible? ¿Te gusta la experiencia? ¿Te gusta ensayar? Te enfocas en esas emociones tuyas y dices, oye, yo me siento triste, o yo me siento con ansiedad, o yo me siento con miedo. Y miras las de los demás, y te importan las emociones de los demás y las percibes. Espontáneamente reacciones y de pronto vas diciendo todo lo que sientes y lo que experimentas. Es que me está doliendo hasta el alma, o no. Y en ese momento, cuando estás bajo estrés, por eso te invitaba a que fueras a ese momento en el que ibas manejando y te cortaron y se te atravesó el carro. Dices, ve, este señor le va como de afán. O dices, este señor se me atravesó y te salen todas las figuritas. Y la emoción te nubla la razón. Entonces, los invito a que en el chat me vayan colocando R de racional y E de emocional y se vayan marcando en el dibujito que hicimos. Cuéntenme cómo se van identificando. Y acuérdense que es que no somos el uno o el otro, estamos hablando en condiciones extremas porque ahí es donde nuestra preferencia está habitando. Cuando estamos en el momento tranquilos, hacemos los dos. Muy bien, Bueno, Marina. Exacto, cuando estamos en ese instante estamos muy emocionales, pero después nos volvemos racionales, ¿cierto? Berenice dice que es más emocional perdón, emocional y sensible. Ah, Diana, muy bien, emocional con pausas para volverse racional. Marina dice que sí, empezamos a ser racionales, muy bien. Bueno, vamos marcando entonces ¿alguien más nos quiere compartir alguno de esos momentos en los que se sintió más racional o prefieren que sean, o se sienten que son más racionales que emocionales? Leticia, cuéntanos. Sí, algo que me pasa ahorita que lo estaban diciendo, me vino, yo soy de mecha corta, lo pongo porque creo que es como, eso es, creo, desde mi mirada, que uno ya lo trae, es como los alcohólicos anónimos, los alcohólicos, eso eres y a lo mejor trabajas para que no salga tanto, ¿no? Pero ahorita me vino eso de cómo, del trabajo que he venido haciendo a mí, que he venido haciendo en mi persona y creo que soy eso, pero ya lo trabajo desde el lado racional. Y ahorita cuando tú dijiste de cómo uno habla, por ejemplo, cuando yo hablo a un call center, ¿no? Que para quejarme. O sea, lo que siempre hago es esto, porque me doy cuenta cómo lo voy a decir. Me doy cuenta cómo estoy molesta y lo que le digo al chico o a la chica siempre digo, yo sé que tú no eres la responsable de cómo me estoy sintiendo, pero te tengo que decir cómo me siento. Y creo que ahí es como esa parte, ¿no? Donde estoy reconociendo eso, ese lado que soy, pero también veo que cómo lo puede tomar el otro, ¿no? Entonces, sí lo razono más, sí escucho lo que me van diciendo, pero digo, es como ahí siento como que es eso de soy quien soy, pero trabajo para que no se oiga tan feo. Excelente, Leti, esa es la idea. La idea es que las personas que somos muy emocionales o que somos muy sensibles, y hablo por mí, tenemos mucho trabajo que hacer para tener una inteligencia emocional que nos permita ser más racionales. Eh, y es parte de lo que somos. Y conocernos es la primera etapa. Cuando nos conocemos sabemos cómo ser ahí. ¿Por qué? Si yo soy muy racional y yo te voy diciendo a ti las cosas como yo las voy pensando sin pensar en que tú eres emocional, te puedo lastimar y hago una ruptura en la conversación y en la comunicación por no ser consciente de cómo me estoy comunicando contigo. Entonces, no se trata de que ser emocional sea malo o que sea racional sea malo. Es las consecuencias cuando le hablamos al otro, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, me siento aquí y les hablo 2 horas
y la persona que me está escuchando es más racional, me va a decir, ay, Dios mío, ¿cuándo se irá a callar? Porque quieren que yo vaya más al punto, ¿cierto? Entonces empezamos a generar una situación diferente y la conversación ya no es ágil. Muchas gracias, Leti. Vamos, Gemma, yo creo. Apuntar lo que Mónica decía, ¿no? También en el chat, dice, en el campo laboral inicialmente más racional y en el entorno familiar inicialmente más emocional, que es algo que también se comentaba antes, ¿no? Que también muchas veces, según donde estemos, pues esas situaciones las interpretamos más de estrés o menos y también favorecen o no que utilicemos una más que la otra, ¿no? Una preferencia más Exacto. que la otra. Bueno, muy bien. Y entonces, por eso decimos, no se trata de cerrar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son la energía que dirige el comportamiento humano. Finalmente, esas emociones son las que te hacen a ti actuar de la manera en que estés actuando. Esas emociones hacen que tú pienses de la manera que tú piensas. Entonces, no se trata de cerrarlas. Se trata de aprender el arte de manejar las dos, la razón y la emoción en el momento en el que es. Las dos son necesarias para establecer comunicaciones ágiles, las dos son importantes para crear esos vínculos de confianza que estamos entendiendo y que necesitamos para nuestra convivencia, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la familia y obviamente como humanidad. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir porque vamos a romper aquí. Hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Es decir, una cosa, algo que digáis, bueno, de momento me llevo algo importante. ¿Qué os lleváis cada uno de vosotros que nos quiera compartir? Algo que os haya resaltado, llamado la atención o que hayáis visto que es interesante y no habíais contemplado. Y si quieren hablar, pueden levantar la manito y conversamos, o en el chat si están más tímidos. Marina. Adelante, Marina. Hola, buenos días. Esperen, me prendo la cámara para que me vean. No sé si me... Oh, aquí está abierta, está cerrada. Ok. Sí, lo que me llevo hasta el momento es cuando somos conscientes de estas situaciones, de si somos más emocionales o si somos más racionales o de qué lado estamos del cerebro. Cuando empezamos a ser conscientes, creo que hasta nos podemos preparar para el momento. Yo sé que si vamos manejando y nos chocan alguna cosa, seguramente a mí, hablo por mí, la emoción, el expresivo y voy a ser pues va a salir muy emocional. Pero, por ejemplo, yo tuve una situación ayer, les comparto, y fui emocional, pero tenía que tomar una acción hoy. Entonces tuve tiempo para prepararme, ser consciente y decir, bueno, voy a enfrentar la situación, la voy a enfrentar tranquila, la voy a enfrentar porque hay que ponerle la cara a las cosas y voy a hacerlo de una manera diferente. Así que lo que me llevo es si cada vez somos más conscientes de dónde estamos y de cómo manejar una situación, pienso que tendremos un poquito más de éxito manejándolas. Muchas gracias, muy interesante y muy chévere el ejercicio. Gracias, Marina. Gracias, muchas gracias. Bueno, y María Rita también nos comentaba, ¿no? Una reflexión consciente de mis formas de ser y de hacer. Mónica nos cuenta que no debemos ser on u off, sino un balance, totalmente de acuerdo, ¿no? Un equilibrio y la importancia de no solo entendernos, sino entender al otro. Y ahí has dado otra vez en la clave, ¿no? Porque al final muchas veces estamos, sí, nos conocemos, sí, nosotros nos conocemos, ya sabemos si somos así, somos así, ya, pero es que tenemos que empezar por el otro. A veces nos olvidamos, ¿no? Cuando estamos escuchando empezamos por las preferencias del otro. Muy bien, Sí. y luego Diana también, bueno, me llevo buen sabor de boca por su explicación tan amena y sobre las emociones, comunicación, cómo están intercomunicadas. Perfecto, Diana, muchas gracias. Pues vamos a avanzar, nos quitamos un poquito, nos activamos, bebemos un poquito de agua. El agua mueve el aprendizaje y es importante beber, así es que si tenéis un vasito de agua a mano, un traguito de agua, viene muy bien para procesar información nueva, porque si no vamos acumulando, pero no aprendemos, Sí. ¿no? Y se trata de aprender. Mira qué lindo lo que nos dice Vanessa, que mi verdad no es la verdad del otro. Me encanta, gracias Vanessa, resonaste conmigo porque es entender que todos tenemos un pedacito de esa verdad porque vemos las cosas de manera diferente, pero si nos preparamos entendiendo
que no somos iguales, vamos a ser mucho más exitosos. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar, ya hemos visto esas preferencias, ¿no? Gemma, ¿Olga? Lourdes nos levantó la mano. Ah, Lourdes, perdona. Bueno, rápido porque ya sé que tienen mucha información. No pasa nada, cuéntanos rápido, venga. Pues, no, un poco también lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Porque estamos viendo el cerebro, pero yo, por ejemplo, que soy más introvertida, cuando estoy con mucha gente, la energía se me drena y entonces necesito volver como un espacio solitario como para recargarme, y a veces la gente que es muy de gente como que no entiende que yo necesito irme como a mi cueva, o por ejemplo cuando estoy muy emocional también la energía siento que boom, se me acaba la pila, entonces un poquito desde el nivel corporal y energético como proceso esto que nos están compartiendo. Pues muchas gracias por compartir, Lourdes, y tienes toda la razón, ¿no? Y al final son esas condiciones, ¿no? Crear esas condiciones desde el conocimiento que tienes, que tú dices, bueno, yo necesito alejarme en un momento determinado, pero también como eso te hace reflexionar sobre cómo estás sintiendo, cómo estás pensando, y a la vez eso también te da paso a que puedas entender al otro, ¿no? O sea, al final esa reflexión y ese conocimiento nos lleva a una oportunidad mayor de pensar en el otro y esas necesidades y preferencias que está mostrando, ¿no? Y cómo podemos acercarnos contemplando ambas. O sea que muchas gracias por compartir. Bueno, pues ahora nos vamos a un tema relacionado, pero es un poquito distinto. Y aquí se trata de ver, pues al final, nuestros estilos de comportamiento en función, digamos que a nivel bidimensional, si somos más expresivos o más receptivos, o bien tenemos una dominancia más del hemisferio izquierdo o derecho, pero realmente no lo vamos a tratar ni considerar. Simplemente es ese aspecto de bidimensionalidad que vamos a ver en estos estilos de comportamiento. Entonces, esto es complejo y nos daría para un taller solamente de esto, pero lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible para que podáis identificar por dónde empezáis. Porque al final son 4 estilos de comportamiento, de lenguaje figurativo que se llama, pero todos utilizamos todos, pero en una secuencia distinta. Cada uno de nosotros va a empezar en un sitio distinto. Pero lo importante es, todos los utilizamos, pero en qué medida utilizamos más unos que otros, porque eso también va a determinar y va a impactar mucho en cómo nos comunicamos y cómo conversamos con el otro. Entonces, aquí tenemos un cuadrante que tenemos 4 estilos de comportamiento, que son realizador, consejero, analista y estratega. Y se trata de una forma muy simple saber que unos son más directos, es decir, que van más al grano, por decirlo de algún modo, ¿no? Y a la hora de expresarse, y otros más indirectos. Y unos de ellos están más, digamos que son más de apoyo y los otros son más controladores. Simplemente que tengáis eso un poquito en la cabeza, pero no más. Y estos que son más de apoyo, como pueda ser el estratega o el consejero, veremos que son personas que atienden más a las relaciones interpersonales, son más flexibles con los tiempos, más orientados a los sentimientos, comparten sus sentimientos. Y los otros que son un poco más controladores y más directos, bueno, o indirectos, son el analista y el realizador. Y ya son pues gente que de inicio se orienta más a los hechos, es más controladora, orientado al pensamiento, no muestra tanto sus sentimientos, es por donde prefieren empezar. Entonces vamos a tratar de ver si somos capaces de tener una pequeña secuencia, y si no una secuencia, si hay uno o dos que sean muy dominantes en cada uno de vosotros. Pero ya digo, esto daría para mucho y no tenemos tiempo, pero os lo queríamos mostrar. Entonces, vamos a empezar. Aquí, en el muñequito que tenéis, no vais a dibujar nada de lo que tenéis, pero una forma que puede ser clara es si dibujáis estas 4, como las baterías estas que veis en el centro de la imagen, porque con cada uno de los comportamientos que hemos visto antes, realizador, consejero, analista y estratega. Porque si os las dibujáis, conforme vayamos viendo cada uno de esos cuadrantes, quizá os resulte práctico ponerle una raya en el nivel que consideráis que está. Ahí lo tiene Olga, se dibuja como esas
Como unas pipetas. Como estas pipetas o no sé, le he llamado baterías, no sé ni cómo le he llamado, pero no importa. Es dibujarlas vacías y ahora conforme vayamos compartiendo estas características podéis ir marcando para ver cuál puede ser por el que empezáis. Porque esto es muy interesante, porque cuando cada uno empieza por uno distinto y si sobre todo es muy dominante si es más dominante uno que otro, pues eso tiene unas implicaciones a la hora de conversar. Entonces, ¿listos? ¿Empezamos? Vale. Pues vamos a ver primero el realizador. Conforme vayamos viendo, podéis ir ya marcando el nivel en el que creéis que estáis. El realizador, vale, pues ¿sueles decir más que preguntar? ¿Tiendes a ir directo al punto? ¿Sueles mostrarte impaciente y comunicas de forma rápida? Y pensar en situaciones cotidianas del día a día, conversaciones del día a día, incluso en casa, con el trabajo, pero cotidianas. Dejamos unos segunditos ahí para que marquéis, si os vais viendo identificados. Luego podéis tachar y ampliar la marca que habéis hecho en las pilas estas, pero vale, pues vamos a seguir. Luego tenemos el consejero. Y ¿sueles preguntar más que decir? ¿Escuchas más que hablas? ¿Te muestras paciente? ¿Sueles más bien hablar lento y eres de movimientos suaves? Digamos que pues difiere del que hemos visto, ¿no? Del realizador. Este es el consejero. Podéis ir marcando y luego nos compartiréis un poquito esa secuencia, aunque no pues, vamos a profundizar mucho, pero nos puede dar una idea. ¿Vale? ¿Pasamos? Ahora nos vamos a el estratega. Entonces, ¿realmente te gusta contar historias, anécdotas? Es decir, cuando estás en una conversación, pues bueno, eres flexible con el tiempo, sueles irte por las ramas, utilizas un tono dramático y hablas rápido, ¿no? Este es otro estilo de comportamiento que es del estratega. A ver cómo os vais viendo en relación a los otros. Dejamos un par de segunditos, 3 más. Y nos vamos a pasar al último, que es el analista. Entonces, te orientas más a la tarea y a los hechos, tiendes a ser perfeccionista, serio y ordenado, te irritas con los imprevistos y sueles hablar más bien lento. Como veis, tenemos estos 4 que son distintos y la interactuación entre todos ellos, imaginaos si todos utilizamos todos y las otras personas también, imaginaos lo que se puede montar aquí si realmente lo analizamos. Porque, claro, lo que suele ocurrir aquí, suele haber problemas de tiempo, de ritmo o de tono. Es lo que suele ocurrir, porque unos van más rápidos a la hora de comunicarse, al ir al logro, a lo que necesitan saber para avanzar, y los otros a lo mejor son más lentos. Unos se orientan más a las personas, otros más a los hechos. Entonces, al final esto lo que suele traer son esos roces y esos problemas de tono o de ritmo, ¿no? Así un poco superficial, pero para que os podáis llevar una idea. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Alguien nos puede ir compartiendo qué ha detectado, qué secuencia Gemma, ve? dale clic para que presente el último, que es el analista. Yo les voy mostrando el mío mientras tanto. Ya está el analista ahí. El mío está más estratega, después analista, después el consejero y luego el realizador. Esos son El último los... sí, analista, ya lo tenemos. A lo mejor identificáis 2 y los otros casi no, porque si veis esta fotito de arriba a la derecha que estoy marcando, ¿verdad? Es distinto, o sea, el objetivo es que utilicemos el 100%, con una secuencia distinta, pero que pasemos por todos. Pero también hay perfiles como este que está a la derecha, donde una persona, pues bueno, empieza siendo, todo el mundo me sigue en las pilitas estas de la derecha, ¿verdad? Una persona, digamos que es más consejera, luego a continuación, digamos que sería realizadora,
pero en cambio los otros dos, el analista y el estratega, los tiene bajitos. Entonces eso tiene unas implicaciones. Entonces al final queremos esa agilidad, esa conciencia, pero también esa agilidad de pasar por todos, cada uno con su secuencia, porque eso hay que respetarlo, son nuestras preferencias y son innatas. Entonces tenemos que respetarlo, pero ser conscientes de que hay que movernos. Olga, analista, ¿alguien más? ¿Algo que le haya llamado la atención o con uno que se identifique mucho o con los dos que más se identifica? ¿Alguien se anima? Yo lo puedo hacer, a ver. Venga. Algo que vi, creo que soy de los 4, pero lo que sí identifico muy bien que lo que soy menos es consejero, que el único lugar donde soy consejero al 100% es con mis clientes. O sea, ese sí es el lugar donde soy yo creo más consejero y aparece el estratega y los otros desaparecen. Pero en mi día a día soy una combinación de analista, realizador y estratega. Exacto, pues gracias. Y es así, es verdad, en tu día a día probablemente ves que pasas por todos, quizá empieces por unos más que por otros, pero interesante lo que dices, que detectas que con tus clientes, pues digamos que eres más consciente de utilizar esa preferencia más orientada a las personas. O sea que es muy interesante lo que dices, ¿no? Y cómo ir trabajando esto y luego en el día a día ir cogiendo estos cuadrantes y empezar a ver el tipo de conversaciones que tenéis, ir analizándolos, es muy interesante porque os va a llevar a lugares, nos lleva a lugares donde si no lo hacemos no llegamos, ¿no? Por aquí tenemos analistas, estrategas, analistas, consejeros y analistas. Bueno, pues realizadores vemos pocos por aquí hoy, pero eso no quiere decir que no los haya, pero no, quizá no sean tan dominantes. ¿Bien? Bueno, Fenomenal. Pues entonces al final, ¿cómo aprender a conversar? ¿No? El objetivo es cómo aprender a conversar con los demás de la forma en que ellos prefieren, porque al final estamos diciendo que hay que conocerse, pero también hay que conocer al otro. Eso es lo más importante que tenemos que recordar de lo que venimos haciendo. Aquí vamos a hacer otra pausa rápida, pero vamos a ahora empezar a tomar conciencia de otras cosas, ¿no? Y es, al final el cerebro no aprende solo, porque el cerebro lo que hace es que necesita otros elementos, necesita los sentidos, ¿no? Entonces el cerebro lo que hace es que también utiliza los oídos y utiliza los ojos y utiliza las manos y los pies, pues para procesar, para absorber la información que llega del exterior y luego hará algo con eso. Entonces lo que vamos a ver es cómo esos sentidos están captando la información del exterior en función de también la dominancia, que es lo que estamos hablando todo el tiempo, esa preferencia, pero ahora vamos a introducir esa dominancia con los sentidos en relación al hemisferio dominante. Entonces, si recordáis cada uno lo que tenéis en el dibujo, ¿vale? Vamos a ir integrando ahora los sentidos, pero lo importante es, por ahí Olga la tenemos más que preparada con su dibujito. Lo importante es tener en cuenta que cada uno de nosotros vamos a procesar y absorber la información de forma distinta. Eso es así. Y como vemos aquí en el dibujo, en la imagen de la izquierda, veis que el hemisferio derecho que está en verde y luego tiene los sentidos opuestos que están en verde también. Y eso que nos está diciendo, y luego el hemisferio izquierdo que está en azul y esos sentidos en azul en el lado opuesto. Pues la dominancia lo que nos indica es de qué forma estamos absorbiendo la información, a través de qué sentidos dominantes y a través de qué en relación a cada hemisferio, pero luego lo que tenemos que tener en cuenta y que es importante es este control cruzado, y es que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo, es decir, el hemisferio izquierdo controla el ojo, el oído y las manos de la parte opuesta y viceversa, es decir, el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Entonces tenemos que pensar, a partir de ahora nos tenemos que ir pensando en dominancia, que es
nuestras preferencias que hemos adquirido, o sea, que son innatas, pero que hemos adquirido, pero con el tiempo, de algún modo, incluso las hemos ido adaptando. Eso es lo importante, que hemos ido adaptando en función de las estrategias que vamos utilizando para adaptarnos y aprender mejor, y para pensar mejor y comunicarnos mejor, pero esta dominancia, que lo vamos a ver a continuación, nos va a acompañar siempre, y sobre todo en momentos de estrés. Es decir, no va a ser tan relevante en las situaciones cotidianas, cuando estemos relajados, pero en los momentos de estrés esa dominancia va a ponerse de relieve. Entonces esto es lo importante que tenemos que captar ahora, ¿no? Y luego que esos estilos distintos que tenemos cada uno, esos perfiles dominantes que tenemos cada uno en función de cómo procesamos la información, pues nos van a determinar cómo interactuamos unos con otros y cómo nos comunicamos y en qué contexto y en qué situaciones. Entonces todo eso hay que ir poco a poco integrándolo. Sabemos que es mucha información, pero queríamos que tuvierais una visión por lo menos bastante completa, ¿no? Y no solamente mirar uno o dos elementos. Entonces, vamos a ir a esta parte. Ahora vamos rápidamente, de una forma superficial, pero puede ser bastante eficaz. Vamos a identificar esos... bueno, Manuel nos tiene que dejar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel, y seguro que podrás vernos, escucharnos en otro ratito. Así que muchísimas gracias por hacérnoslo saber. Vamos a ver, ahora todos ya centrados, porque esta parte es importante. Si no, el muñequito nos lo vamos a dejar un poco así perdido y sin cumplimentar. Entonces, vamos al oído, al ojo, perdón, mira, he dicho el oído. Vamos a los ojos. Lo primero es, si me escucháis a mí va a ser más fácil casi que si leéis, aunque como hay gente que puede ser más visual, no pasa nada. El que tenga que leer, lo lee, y el que tenga que escucharme, me escucha, y hacemos todo al mismo tiempo. Una forma de identificar si nuestro ojo dominante es el izquierdo o el derecho es, vamos a hacer esto, vamos a poner las manos así extendidas, ¿vale? Como si fuera el tamaño de una pelotita de golf, y lo importante es que intentéis detectar un objeto enfrente, o os podéis girar, si no tenéis nada enfrente. Detectar un objeto que podáis encuadrar. Puede ser un mango de una puerta, que esté a la altura más o menos de los ojos, un objeto. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo tiene más o menos? Sí. Vale, yo tengo una mariposa por allá, pues la voy a coger. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vais a guiñar, que no sea muy grande el circulito. Vale, perfecto, veo manos por ahí. Ahora vais a guiñar el ojo izquierdo, mirando ahí, vais a guiñar el ojo izquierdo y luego el derecho. Volverlo a hacer otra vez, para que veáis lo que pasa. Observad. Primero el izquierdo y luego el derecho. A ver, ¿qué ha pasado? Eso de guiñar el ojo que no es el dominante es complicado. A ver, guiñar el ojo no es complicado, es igual complicado lo que veas o pase será distinto, pero ¿qué nos ha pasado por ahí? ¿Quién nos puede contar? ¿Qué ha pasado? Le cuesta a Vanessa, tranquila, Vanessa, no eres la única. Cerrar el ojo, cerrar uno de los dos ojos normalmente es difícil. Pues se me desapareció el objeto que tenía encuadrado. Claro, claro. A todo el mundo más o menos ha detectado que se le desapareció en algún momento. Vale, pues lo que hay que ver es con qué ojo se desapareció y con qué ojo se quedó. Porque con el ojo que se queda es el ojo dominante. Entonces, hay que ver, se guiña un ojo y se guiña el otro. Pues con el ojo que el objeto se queda encuadrado, o más o menos encuadrado, es el ojo dominante. ¿Vale? ¿Todos claros? Pero es curioso porque cuando lo vuelves a hacer te vuelve a ocurrir. O sea, es que, a ver, alguna vez te puede salir un poquito distinto, pero no, normalmente sale y sale bien y sale a la primera. ¿Vale? Entonces ya estáis pintando la orejita, ¿no? Porque vamos a ir terminando, pero... El ojo, pero el ojo, el ojo, el ojo. El ojo, ya me he ido de... Yo aquí le puse pestañas al mío para acordarme cuál era. Diana ve con el ojo izquierdo un poquito borroso. Bueno, pues eso a lo mejor tienes que volverlo a hacer varias veces y parpadear y quizá lo veas mejor. Sí, el Dinora derecho es dice el que el dominante. derecho, y Dinora también dice que es el derecho el dominante.
Bueno, pues tenemos izquierdos, tenemos derechos y tenemos que seguir experimentando. Otra forma de hacerlo es enrollando un folio, ¿vale? Se enrolla, se hace un tubito y os lo lleváis. Entonces, el ojo, normalmente es el ojo al que os lo lleváis, es el que es dominante. Eso es un poco por hacer otra prueba. ¿Vale? Pero no importa, con la primera es suficiente. Entonces ya tenemos el ojo y nos vamos ahora al oído. ¿Cuál es el oído dominante? Entonces ahora hay que pensar un poquito. Pensamos a través de qué oreja estamos escuchando cuando estamos hablando con el móvil. No cuando lo cogemos, sino dónde nos lo ponemos, que es distinto. Porque si somos diestros o zurdos, a lo mejor lo cogemos con una mano, pero nos lo llevamos a la otra. Entonces es pensar a través de qué oreja estamos escuchando. Luego, si alguien nos llama y nos volvemos, ¿hacia dónde lo haríamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? O si alguien te está susurrando o estás por la noche que no quieres hacer ruido y tienes la televisión y estás escuchando algo pero no acabas de captarlo y dices, tendemos a poner un oído hacia un lado o hacia el otro. Entonces digamos que son 3 formas de detectar si el oído dominante es el izquierdo o el derecho. ¿Lo vais viendo? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Aunque sea más o menos. ¿Vale? Y luego la mano. Este es fácil. Este no hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Porque al final, con la mano no vamos a chutar una pelota. Realmente lanzaríamos la pelota, ¿no? Y con qué mano sacamos punta a un lápiz o cepillarnos los dientes, eso es más fácil, ¿no? Por ahí tenemos Diana, oído derecho, mano izquierda, perfecto, buen diagnóstico ya realizado. Dinora, el derecho es dominante, era el oído, ¿vale? Pues más o menos ya todos tenéis dibujado. Mira mi dibujo. Claro, lo importante es que todo el mundo tenga el oído, el ojo y la mano rellena, o sea, marcadita en el dibujo. Porque ahora vamos a interpretar, os vamos a dar simplemente las pautas de qué significa lo que tenéis, lo que habéis dibujado, ¿no? Para que podáis un poco empezar a pensar. ¿Vamos bien? Reposamos, pensamos, cruzamos manos, nos activamos un poco, todo lo que sea, hacer ejercicios que nos cruzan, ambos hemisferios nos van a activar. Beber agua, es decir, que cuando estamos aprendiendo cosas nuevas hay que intentar también pensar, bueno, me tengo que levantar, me tengo que mover, tengo que cruzar los brazos, porque todo eso realmente y funciona, nos activa todas las partes de nuestro cerebro y ambos hemisferios. Entonces vamos ahora cada uno que coja su papel, porque vamos a explicar las claves según el resultado que os haya dado, ¿no? Entonces, el primero, si decíamos antes el control cruzado, ¿no? Es decir, que un hemisferio dominante controla un hemisferio controla la parte opuesta. El primer dibujo de la izquierda, si lo vemos bien, tenemos, en este caso es el hemisferio izquierdo, que es dominante, lo tenemos ahí marcado con una estrella color granate. Y esta persona tiene todos los sentidos dominantes en el lado opuesto del cerebro, ¿correcto? ¿Lo vais viendo? ¿Lo veis? ¿Sí? Entiendo que sí. Vale, entonces aquí, digamos que, como hemos dicho, que la parte izquierda, en este caso dominante, controla la parte opuesta, este es el estado ideal para procesar información y para hacerlo de una forma integrada, porque digamos que nuestros sentidos dominantes están controlados por nuestra parte del cerebro dominante, ¿lo veis? ¿Vale? Por ese control cruzado. Esto cuesta un poquito de procesar, pero cuando lo penséis luego lo vais a ir comprendiendo mejor. Entonces esto se llama dominancia integrada. Y lo que hay que comentar aquí es que todos tenemos también preferencias sensoriales distintas. Hay gente que
es más auditiva, gente que es más visual, gente que es más kinestésica. Y entonces todo eso también en una dominancia integrada, cuando tenemos los sentidos dominantes en el lado opuesto del cerebro dominante, eso se va a dar sin ningún problema, incluso en situaciones de estrés. Pero ahora, ¿qué pasa en el siguiente, en el del medio? Pues realmente que esto es lo que hay que ver. Si alguien tuviera los sentidos dominantes en el mismo lado que el cerebro dominante, esto lo que ocurriría es que en situaciones de estrés o de fatiga extrema tendría unas consecuencias, porque la parte no dominante tendría un funcionamiento y un rendimiento más bajo, no tan óptimo. Y ahí es donde viene el tema del estrés que comentábamos antes. Es decir, no pasa nada, todos tenemos el perfil que tenemos dominante, pero hay que entender cómo nuestro modelo, perfil dominante, va a impactar o se va a ver impactado conforme a las situaciones. ¿Vale? Es un poquito complejo, pero intentamos comprender eso. Que si tenéis todo en el mismo lado, en momentos de estrés vais a desactivar la parte no dominante. ¿Vale? Y sería un estado unilateral. Funcionaríamos como si fuéramos a la pata coja. ¿Vale? Lo que tenemos es que andar con dos piernas, no a la pata coja. Pues en el de en medio estaríamos en la pata coja. Y luego veréis que hay gente que tiene pues dominancia mixta, ¿no? Igual tiene el hemisferio dominante en un lado y luego algunos sentidos están en el lado opuesto y otros en el mismo, independientemente de lo que sea. Hay 32 perfiles distintos, no nos vamos a meter. Esto es como las claves para que podáis interpretar el vuestro. ¿Vale? Es decir, cada uno tiene su dibujo y puede identificar dónde se vería. ¿Vale? La audición y visión están en el mismo lado siempre, no. Porque tú puedes tener, tu dominancia sí que está en el mismo lado siempre. Si es a lo que te refieres, Mónica. No, me refiero a que yo puedo tener, por ejemplo, visión izquierdo y la audición derecho, por ejemplo. Sí, vamos a estar con ambos, pero una va a ser dominante, sobre todo en situaciones de estrés. Esa sería la diferencia. Pero todos escuchamos, o sea, con ambos oídos y vemos con ambos ojos. Pero en momentos de estrés será distinto. Esto es para que os lo llevéis y podáis un poco entenderlo. Lo tenéis hecho ya, este estilo dominante, y en casa lo podéis con tranquilidad reflexionar y ver, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me afectan las situaciones de estrés? ¿Vale? Eso es lo importante. Y sobre todo, recordar una cosa. En situaciones de estrés o de fatiga vamos a hacer off con aquellas partes no dominantes y nos conectamos y estamos integrados cuando estamos relajados. Por lo tanto, cuando conversemos, intentemos estar relajados porque vamos a funcionar mejor y vamos a conversar mejor con la otra persona desde sus preferencias. Así es que ya vamos a cerrar. Realmente simplemente son como unos pequeños tips finales para compartir con vosotros, ¿no? Y es importante anticipar y reconocer las preferencias, porque al final son preferencias, no es ni mejor ni peor, son nuestras preferencias naturales. Luego las del otro. Y adaptarnos, ¿cómo vamos a empezar a pensar cómo vamos a adaptar nuestros estilos, ¿no? A las preferencias del otro? Hay que ir pensando ya en estrategias, en qué me fijo, qué observo, qué detecto. Luego considerar tus propias preferencias, por supuesto, y ser flexible, hablamos de flexibilidad. Y luego un enfoque holístico y verbal, o sea, tanto el qué como el cómo, ¿no? En definitiva, lo que queremos es hablar el lenguaje del otro. Así que si nos queréis compartir, vamos a cerrar ya. Olga, si quieres comentar algo, pero lo ideal sería también cerrar con unas últimas palabras. Sigue la siguiente slide. Y sí. Lo importante es que miremos qué fue lo que aprendimos y es que nuestro diseño neuronal o neurológico y las preferencias afectan directamente nuestra comunicación, cómo interpretamos a los demás. Entendiendo nuestro propio estilo y la preferencia que tenemos, podemos entender al otro. Igualmente, si miramos, es ser consciente de que el otro ve, escucha y siente mientras nosotros interactuamos con él, para que identifiquemos quién es esa persona. Y como siempre, conócete a ti, conoce a tu equipo para que puedan tener comunicaciones efectivas, ágiles y productivas, y sintonízate con lo que puedes esperar al ver, a escuchar
y sentir cuando interactúas con los demás. Y bueno, con esto queremos recordarles que siempre hay que hablar el lenguaje del otro. Y gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a todos. Si alguien quisiera decir algo que se ha llevado rápidamente, perfecto. No sé si tenemos tiempo, pero si alguien nos quiere compartir una palabra, dos, algo que se hayan llevado, pues estaremos encantadas de escucharlo rápidamente. Gracias a Javier. todos. Sí, María Rita, nada más breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Solamente agradecer y decir que me llevé mucho orden, mucho discernimiento y mucho conocimiento de mí misma. Así que muchísimas gracias por la claridad. Eran temas todos muy, muy complicados y fueron súper didácticas. Gracias. Gracias. Con mucho cariño. Bueno, Bueno, si alguno pues, quiere, perdón Leti, y si alguno quiere saber un poco más de eso, o si quieren que miremos hacer un assessment de esto más detallado, nos pueden seguir en LinkedIn, bien sea a Gema, a Celeste o a mí, y estaremos encantadas de elaborar un poco más esas preferencias que ustedes tienen. bueno, pues muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Gema, por haber estado el día de hoy. Creo que nos dejan con muchísimas ganas de más. Hay ocasiones en las que yo digo uno se va satisfecho, pero todavía tiene ganas de más. Creo que esta sería una de esas ocasiones. Y pues sí, yo les diría que vamos haciendo algo extra en el camino, porque creo que sí hay mucho interés y realmente agradezco el tiempo, lo que hoy nos han compartido. Y pues agradezco a cada uno de los que estuvieron presentes hoy. Algo de lo que yo siempre voy comentando es que Sumar es el conjunto de todos los que participamos en esto, gracias al equipo de Sumar, porque también sin ellos esto no sería posible. Ustedes, los que vienen y nos comparten su conocimiento, y pues los que nos van a estar viendo y reciben esto, ¿no? Algo de lo que yo siempre digo es que la suma de 1 más 1 no son 2, en Sumar es una multiplicación y es una multiplicación exponencial. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y ahorita vamos a cerrar la sala. Bueno, con esto terminamos. Dejo de grabar y doy algunas indicaciones.